En 1977, los principales países del Atlántico y del Mar del Norte decidieron ampliar sus zonas reservadas para la pesca hasta las 200 millas. Como consecuencia de esa nacionalización de los mares, algunos de los principales caladeros donde hasta entonces faenaba la flota vasca se cerraron para nuestros barcos. Puertos como Pasaia y Ondarroa vieron cómo desaparecía su principal fuente de prosperidad, pero los efectos alcanzaron de un modo u otro a todo el sector arrantzale e incluso al conjunto de la sociedad vasca, donde el trabajo en el mar constituye un valor histórico, social y cultural. Con motivo de los 40 años de aquella gran crisis, hoy hablaremos sobre la evolución de la pesca en Euskadi, sobre su auge durante la primera mitad del siglo XX y su declive a partir de esta década de los años 70. Es el tema que nos propone hoy Juan Aguirre en el espacio de Eusko Ikaskuntza y, como siempre, con un invitado que ha investigado en profundidad el tema. Hola, Juan, arratsaldeon. Arratsaldeon, Eva. Efectivamente, Ernesto López Losa, que es nuestro invitado, es uno de los principales expertos en la historia de la pesca vasca en los siglos XIX y XX. Él es doctor en Geografía e Historia por la Universidad del País Vasco y imparte como profesor en el Departamento de Historia e Instituciones Económicas de la Facultad de Economía y Empresa de Sarrico. Arratsaldeon, Ernesto. Ay, arratsaldeon. Arratsaldeon. Ernesto, el año, como usted ya sabrá, por supuesto, mejor que yo, el año 1925, Eusko Ikaskuntza, la entidad que nos patrocina, organizó una asamblea de pesca marítima vasca que fue muy importante porque consiguió reunir por primera vez en la historia a todos los agentes implicados para tratar sobre los principales problemas que afectaban al sector. Y ya entonces es curioso, viendo las conclusiones, cómo ya se discutieron y se lanzaron ideas relacionadas con el despoblamiento del mar, con los problemas que generaba la pesca de arrastre, sobre la convivencia entre los arranchales del norte y del sur del Golfo de Vizcaya, o sobre la función que podrían tener las cofradías de pescadores en los nuevos tiempos, ¿no? Cómo se adaptaban y tal. Bueno, conociendo ya hoy, como conocemos los derroteros que tomaron las cosas posteriormente, hay que lamentar que no se supiera hacer frente a esas amenazas que planeaban sobre el sector hace casi 100 años. O dicho de una manera más cruda, profesor Losa, la historia de la pesca del siglo XX es la historia de un fracaso colectivo. Desde nuestra perspectiva, mirándolo desde hoy hacia atrás, pues uno podría pensar que sí, ¿no? Porque la explotación de los recursos naturales, y no solo en el ámbito pesquero, no ha sido general durante el siglo XX, y tenemos muchos casos de agotamiento de recursos que se han producido por una mala gestión. Si lo vemos desde la perspectiva de los contemporáneos, pues las cosas no están tan claras. Sí es cierto que desde mediados del siglo XIX tenemos voces que se han hecho famosas ahora, pero que en su momento quizás no lo fueran tanto, que alertaban sobre una explotación excesiva de estos recursos, en este caso pesqueros, que es de lo que estamos hablando, pero también había otras visiones que fueron las que salieron triunfantes, al fin y al cabo, que lo que afirmaban es que el mar era una fuente inagotable de riqueza y cuya explotación intensiva no iba a generar sino beneficios, ¿no? Dejando, sin darse cuenta o sin conocer lo que luego finalmente ha ocurrido, ¿no? Y es, pues que hemos puesto el medio marino prácticamente, hemos empujado al medio marino hasta sus límites sostenibles. Bueno, pues vamos a recapitular la historia de la pesca vasca en el siglo XX. Antes de la Guerra Civil de 1936, nuestro sector pesquero conoció una expansión sin igual. ¿Qué factores permitieron dar ese gran salto? Bueno, pues habría múltiples factores, la verdad. Y resumirlos en pocas palabras es un poco complicado, pero bueno, podríamos decir, por un lado, hay un crecimiento demográfico importante a partir de la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo en las últimas décadas y principios del siglo XX, con lo cual la demanda de pescado puede también crecer. Es una demanda que fundamentalmente se va a concentrar, en el caso del pescado fresco, en el ámbito urbano, en las ciudades. Luego también hay, procesos de cambio tecnológico, se van incorporando cambios técnicos que quizás fueron primero implantados en la marina mercante, como son los motores de vapor, que dan una mayor autonomía y capacidad de pesca a las embarcaciones. Luego hay mejoras en los transportes y la conservación del pescado, tanto para su consumo en fresco como luego, sobre todo, y en el caso vasco, pues esto es muy importante, la conservación del pescado en latas y luego también en sazón, claro, en el caso de la anchoa.
Luego tenemos también otro tipo de demandas, como las demandas vinculadas a la Armada, al Ejército, a la navegación, que lo que están solicitando, y esto sí influye mucho en el desarrollo de la industria conservera, es un producto, alimento, que se pueda conservar durante largo tiempo y que pueda ser consumido. Y entonces, bueno, pues factores de este tipo hay unos cuantos. Luego también es muy importante que hay un proceso de apertura institucional, un proceso progresivo de apertura institucional que liberaliza el acceso al recurso. En España, y incluye también en el País Vasco en este caso, el acceso a los recursos estaba limitado hasta el último cuarto del siglo XIX a aquellos marineros que estuvieran, o aquellos pescadores que estuvieran inscritos en la matrícula de mar. En el caso vasco es distinto, porque la matrícula de mar no se aplica, pero las cofradías gestionaban el reclutamiento de marinos y, por tanto, ellas controlaban también el acceso al recurso, de tal manera que nadie que no estuviera inscrito en una cofradía podía pescar. Todo esto empieza a cambiar en el último cuarto del siglo XIX, con la abolición de la matrícula de mar, con la redacción de diversos reglamentos de pesca que van permitiendo utilizar también artes de pesca intensivo como el arrastre, y ello pues facilita el crecimiento de las capturas, el crecimiento de la flota en general, el crecimiento de las capturas. De manera que aumenta las capturas y, por lo que nos cuenta, se encuentra una salida a esta producción en el mercado interior y en diferentes mercados. Antes de la guerra estamos todavía hablando. Sí, estamos hablando finales del siglo XIX, digamos. Hay una primera fase hasta la Primera Guerra Mundial, y luego, después de la Primera Guerra Mundial, hay un gran boom, tanto en el sector arrastrero como en lo que podríamos llamar la pesca de bajura tradicional vinculada a las cofradías, sobre todo relacionada con el desarrollo de la industria conservera salazonera. Por ejemplo, Pasaje se convierte en el primer puerto peninsular por grandes buques. Hasta la Guerra Civil fue el primero. Perdona, Ernesto, y hay que citar aquí obligadamente a la PISBE, que fue una entidad puntera a nivel europeo. Sí, Pasajes es uno de los grandes puertos peninsulares de pesca de altura. Desde el punto de vista, si cogemos la flota total, el puerto de Vigo es un puerto con mayor en cuanto a número de embarcaciones y tonelaje bruto total, pero la flota de Pasajes, y en este caso, como has citado tú bien, la flota que va a desarrollar la recuperación de la pesca de bacalao en Terranova, en los mares y también pescan por el Mar del Norte, en Noruega, en Groenlandia, es fundamentalmente vasca, ¿no? Y esta es la PISBE, que a la altura de 1936 pues tenía una flota pequeña de 6 buques, pero que eran de los buques de mayor tonelaje y de mayor capacidad tecnológica que había en el momento, no solo en España, sino en Europa. Ajá. Bueno, entre mediados de la década de 1940 y primeros de los 70 se da lo que usted denomina la edad de oro de la pesca vasca, que además coincide paradójicamente con la posguerra y con un país arruinado. Bueno, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo pudo producirse esta edad de oro, que además nació por impulso del Estado franquista durante estos casi 30 años? Bueno, pues ahí hay dos factores. Uno fundamental, que es alimentar a la población, es decir, después de terminada la Guerra Civil y sobre todo en la primera década, la década más dura de la autarquía y del aislamiento internacional de España, pues el problema de la alimentación de la población es uno de las principales preocupaciones del régimen franquista, de la dictadura franquista. Y el mar, en esos momentos, pues constituye una despensa importante. Se consiguen de manera fácil y de manera también bastante barata, digámoslo así, grandes cantidades de alimento, de proteína animal, y que ello, bueno, pues ayuda en cierto modo a alimentar a esa población. Luego hay otro aspecto que tiene que ver más con la propia recuperación o industrialización del país. A partir del efecto que puede tener de la construcción de una flota pesquera importante sobre la construcción naval, sobre el sector siderometalúrgico, por ejemplo,
sobre la industria de maquinaria, las máquinas de los motores de los barcos, etcétera, etcétera. Es decir, hay múltiples enfoques detrás de esta política de ayuda y subvención al desarrollo de la industria pesquera, de la flota pesquera. Y claro, cada vez se crean barcos más grandes, más potentes, auténticas factorías flotantes, que alcanzan unas cotas descomunales de pescado, pero el precio era ¿cuál? La sobreexplotación de los caladeros. Ya nos ha dicho antes Ernesto que incluso a finales del 19 se alzaron ya primeras voces diciendo cuidado que nos estamos cargando aquí la gallina de los huevos de oro. Pero ¿a partir de cuándo se puede decir que ya se empieza a ver claramente que se estaba entrando en un callejón sin salida, que eso de la despensa inagotable no era así, que aquello era más bien pan para hoy y hambre para mañana? Pues hombre, es difícil decirlo y yo creo que es en los 60 cuando ya se empiezan a plantear, bueno, incluso podríamos hablar de que ya hay autores que en los 50, pero bueno, siguiendo esa línea que he comentado antes, que venía desde décadas atrás, en fin, estamos explotando sin mucho orden ni concierto unos recursos que en teoría son renovables, pero que también son exhaustibles, es decir, que sean renovables no quieren decir que se puedan recuperar ad infinitum, sino que también son exhaustibles, que se pueden agotar o se puede llegar a un momento de explotación en el que la recuperación pues sea difícil o imposible, ¿no? Pero vamos, yo creo que es en los 60 y luego ya sobre todo en los 70 con el colapso de la gran pesquería del bacalao en el Atlántico Noreste, lo que nosotros llamamos Terranova, el agotamiento de los caladeros del Mar del Norte también por las mismas fechas, la necesidad de ir siempre un poco más lejos, de pescar un poco más profundo, ¿no? O de utilizar redes cada vez mayores para mantener o para incrementar las capturas, bueno, pues ya estaba quedando claro, estaba dejando claro que, en fin, aquí estaba pasando algo y que había que tomar alguna medida. En ese sentido, pues no tanto la expansión, la extensión de las aguas de las aguas territoriales a las famosas 200 millas, como por ejemplo en el caso de la Comunidad Económica Europea, Unión Europea ahora, del desarrollo de la llamada política pesquera común, sí tiene que ver con pues unos primeros intentos o con un intento de vamos a racionalizar y vamos a tratar de gestionar estos recursos cada vez más escasos de un modo más sensato. Uh-huh. Durante los años 70 estallan diversos conflictos internacionales en el mar y con la pesca como punto de encuentro, o de desencuentro, mejor dicho. La guerra de la anchoa entre pescadores españoles y franceses, las guerras del bacalao que enfrentaron a Islandia y Reino Unido. Estas crisis, que coinciden más o menos en el tiempo, son consecuencia de estos problemas que se habían ido acumulando por la gestión de los recursos marítimos. Bueno, cada caso es particular. El trasfondo está, como bien has comentado, podrían estar estos problemas globales de gestión, ¿no? Es decir, recursos cada vez más limitados, cada vez explotados más intensamente, y entonces surgen conflictos. El caso de británico y las llamadas guerras del bacalao entre Islandia y el Reino Unido, pues es uno de los ejemplos, ¿no?, clásicos. Pero allí se enfrentan con una flota industrializada de enorme tamaño que lleva explotando unos caladeros muy ricos durante décadas, y la idea o las necesidades de un país pequeño para el que esos caladeros son su principal fuente de riqueza, ¿no? El caso de la anchoa entre Francia y los pescadores españoles, pescadores vascos, quizás tenga otro matiz. No solo es la disputa por quién gestiona o quién se apropia de un determinado espacio marítimo, sino que también pues los franceses están viendo, como luego ocurrió también en los años 90, con la propia anchoa o con el bonito, pues que el mercado español es un mercado muy goloso y es un mercado que genera, bueno, importantes beneficios. Entonces ya no solo en este caso no solo sería la pelea por una gestión más o menos racional o por quién se apropia del recurso, sino pues bueno, pues quién controla ese mercado y quién se queda con el pastel, con el trozo mayor del pastel.
que suponen estos recursos. Y para poner un poco de orden en este panorama que nos está dibujando, a partir de la década de los 70 pues se instaura unas nuevas normativas internacionales que cambian radicalmente el panorama y que también cambian nuestra realidad, la realidad de nuestro sector arranchale. ¿Cuáles fueron, Ernesto, las consecuencias concretas para el sector vasco de este nuevo orden? Pues las consecuencias fueron, podríamos decirlo, que dramáticas, no lo sé, quizás exagerando un poco, pero sí muy importantes. Hay que tener en cuenta que para, por ejemplo, la flota de altura de arrastre, que pesca fundamentalmente en la plataforma continental. Entonces, la costa vasca, la plataforma continental es muy estrecha. Y encima no tiene playas de muy buena calidad, playas de arena, ¿no? Como son las que abundan según vamos subiendo por el Golfo de Vizcaya y ya llegamos a los grandes caladeros del Gran Sol. Esos caladeros que habían sido los lugares de pesca, entre comillas, tradicionales, no tendemos a abusar de la palabra tradicional, pero eran los lugares de pesca habituales de la flota rastrera vasca, pues ahora hasta entonces había tenido libre acceso, ahora pasan a ser propiedad de distintos estados, en este caso Francia y el Reino Unido, que son a partir de entonces quienes controlan el acceso y el volumen de capturas. Estamos hablando también de esa que he citado antes, de la política pesquera común, de la instauración del sistema de cuotas y de licencias que limitan enormemente pues el acceso a una flota que había crecido quizás exageradamente y sin mucho orden durante los años 60 y los primeros 70. Entonces, habría que evaluar también en qué medida ese crecimiento financiado en gran parte por el crédito público tenía sentido y una vez que las condiciones de acceso al recurso cambian, pues ¿qué se podría hacer? Y ahí entra entonces en una historia muy bonita de negociaciones muy duras entre las autoridades españolas y las autoridades primero francesas e inglesas y luego comunitarias sobre la gestión, ¿no? de estos recursos. Y ahí volvemos otra vez al caso que he comentado de la anchoa. Es decir, la flota española, la flota vasca y la flota española, fundamentalmente gallega también, lo que hacían era pescar en el Golfo de Vizcaya y en el Gran Sol y los caladeros del sur y del oeste de Irlanda, era merluza. Un pescado que, bueno, por lo que fuera, por las razones que fueran, no tenía mucha aceptación, mucha demanda en estos países, en Irlanda o el Reino Unido. ¿Qué ocurre? Cuando tú te apropias del recurso, ese recurso que tiene un valor económico importante en un determinado mercado, pues pasa a ser un bien, entre comillas, preciado. Y ahí ya no solo es la competencia, no solo es la cuestión de la conservación del recurso, que también, sino este recurso que tiene un valor X, ahora lo paso a gestionar yo, ahora lo paso a rentabilizar yo, o por lo menos a compartir los beneficios. Lo mismo pasa en la pesquería de altura en el noroeste. Y si os acordáis de la famosa guerra del Fletán, estamos en lo mismo, ¿no? Ahí en ese caso incluso hasta Canadá lo que hizo fue sobrepasar esa línea de 200 millas, argumentando que aunque fuera, en teoría, no debería tener legislación, como el recurso se movía tanto dentro como fuera de esa línea y su capacidad de gestión o sus derechos de propiedad, digámoslo así, se ejercían también sobre el recurso, ese recurso, aunque estuviera fuera de la línea de 200 millas, podía ser gestionado y monopolizado por la flota o el gobierno canadiense, digámoslo así. ¿Y cuál es la situación actual y qué perspectiva de futuro ve para nuestra pesquería? Pues la perspectiva de futuro, hombre, yo no sé, quizás no sea la persona más adecuada para hablar de esto y ni siquiera el futuro, pues bueno, no lo sé. Será la de ajustarse a las condiciones del recurso o desarrollar, pues como ha ocurrido con la flota de atuneros congeladores, que también es una de las principales flotas europeas y casi mundiales, diría yo,
pues buscar otras alternativas a lo que serían los caladeros o las pesquerías tradicionales de tanto de bajura como de altura. La perspectiva pues no es muy buena pero vamos, no es buena para la flota vasca ni es buena para, yo creo que ninguna flota, ¿no? Yo creo, los especialistas están alertando de que ya se está llegando a los máximos biológicos sostenibles de capturas a nivel mundial y que, que este nivel quizás no se pueda mantener durante mucho tiempo más si no se toman medidas radicales y drásticas en muchas ocasiones de control y de gestión pesquera. Muy bien, Juan, pues hemos hecho un amplio repaso ahora mismo sobre lo que ha sido la pesca vasca en el siglo XX. Y bueno, pues antes de despedirnos, recuérdanos quién es nuestro invitado. Sí, nuestro invitado es Ernesto López Losa, que es quien más ha investigado sobre la historia de la pesca vasca, y entrando en la red, uno pone su nombre y le aparecerán diferentes trabajos suyos. Hay uno en concreto que el que quiera saber un poco más sobre este tema yo le recomiendo. Se titula La pesca en el País Vasco durante el siglo XX, modernización, tradición y crisis. Es un trabajo breve, pero muy clarificador sobre la realidad esta de la que hemos estado hablando en los últimos minutos. Muy bien, profesor, pues muchas gracias y hasta otra ocasión. Pues eskerrik asko. Eskerrik asko, agur. Investigadores de NASA han publicado esta semana en la revista Science 5 estudios que detallan los resultados de la misión Observatorio Orbital 2 del Carbono, una iniciativa para medir desde el espacio el ciclo del dióxido de carbono a escala mundial. Esta misión fue lanzada en julio de 2014 y ha realizado aproximadamente 2 millones de estimaciones de sus niveles cada mes. Los datos del orbitador revelan un cambio notable entre las distintas estaciones en el ciclo del carbono en el hemisferio norte, donde se produce una significativa absorción de este gas de efecto invernadero por parte de las plantas terrestres en primavera. Durante el invierno, sin embargo, lo retienen de forma mínima, mientras que la descomposición del material vegetal, al contrario, lo emite hacia la atmósfera. Teniendo en cuenta las emisiones continuas procedentes del uso de combustibles fósiles que hay en China, Europa y Estados Unidos, los niveles de carbono alcanzan un máximo estacional en el hemisferio norte durante el mes de abril, justo antes de que las plantas comiencen a absorber más CO2. El sumidero vegetal primaveral empieza a actuar en Europa y se propaga hacia el este, a través de Asia y Norteamérica, durante los meses de mayo y junio. Los datos de esta misión también han servido para obtener valiosa información sobre el fenómeno conocido como El Niño, una fluctuación periódica en la temperatura superficial del mar y en la presión del aire en el Océano Pacífico que causa variabilidad climática a veces durante varios años. Las emisiones de CO2 desde las áreas terrestres durante el Niño de 2015-2016 aumentaron entre 2,5 y 3 gigatoneladas respecto al año de referencia 2011. El 80% de este aumento procedía de las selvas tropicales. Además, en cada zona tropical la causa fue distinta. El incremento de la liberación de CO2 en Asia tropical fue debido a la quema de biomasa